Bienvenidos a este espacio en donde exploraremos los temas menos conocidos relacionados con la cirugía plástica. En cada episodio estaremos acompañados por profesionales de diferentes áreas donde romperemos mitos, trataremos de resolver algunos cuestionamientos o preguntas, pero donde también probablemente surjan muchos interrogantes. Hola, bienvenidos a este podcast en las que tenemos charlas, conversaciones con médicos, con especialistas, con amigos, expertos en diferentes temas relacionados con la cirugía plástica. Hoy tenemos a un invitado súper especial, es el doctor Orlando Gómez, a quien conozco hace bastantes años. Somos egresados de la misma universidad de pregrado. Tuvimos la oportunidad de también hacer la especialidad en diferentes áreas en posgrado. Él es médico especialista en medicina alternativa y terapias farmacológicas vegetales, pero pues qué mejor que la presentación de él mismo. Hola Orlando, bienvenido. Mi doctor Juan Carlos, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha Bien. estado? Un placer pues, estar aquí con ustedes, poder compartir este espacio. Ya esperaba hace mucho tiempo el poder estar acá con ustedes porque me parece grandioso tocar estos temas, tanto de la medicina alternativa e integrarlo alrededor de su especialidad, que es la parte de la cirugía plástica. Entonces, no, honradísimo estar acá y bueno, presentándome quién soy, pues mi nombre es Orlando Gómez, yo soy médico, soy graduado de la Universidad de La Sabana, compañero del doctor Juan Carlos, soy especialista en medicina alternativa y farmacología vegetal, como usted muy bien lo mencionaba, de la Universidad Juan N. Corpas. Hace ya más o menos unos 14, 15 años que llevo de experiencia en el campo. Ya hoy en día no llamamos esto como una medicina alternativa, sino lo llamamos como una medicina integrativa, en el sentido en que tratamos de manejar, somos médicos, pero a su vez tratamos de dar otras herramientas alrededor de lo que se pueda trabajar. Mi campo lo he basado mucho en el dolor, hacia el dolor, sin ir en contravía ni ir a competir con los especialistas realmente del dolor, que es el angiólogo, el anestesiólogo, la clínica del dolor, sino integrar y complementar con la medicina alternativa esa parte. También me he ido enfocando mucho hacia el deporte. Deportistas de alto rendimiento, manejar deportistas que tienen algunas falencias o fallas en su cuerpo y trabajarlos con la medicina alternativa. Y pues salud en general, ¿no? La medicina alternativa tiene una amplia aplicación alrededor de todo y pues hoy con esta grandiosa invitación pues espero que podamos charlar un rato alrededor y aclararle muchas dudas que tiene sobre la integración de la medicina alternativa en la parte de la cirugía plástica y en general de toda la área quirúrgica, ¿no? Ya lo hemos tratado de hacer hace unos años porque yo, a pesar de que tuvimos una formación muy alopática, pues por la formación de pregrado, eh, ya cuando uno empieza a hacer su práctica profesional, empieza a ver que hay áreas de la medicina alternativa que son un excelente complemento de todo lo que hacemos. La Sí, idea es hacer manejos integrales de sí. los pacientes, no solamente en la cirugía estética, sino también en la cirugía reconstructiva. O sea, todo este campo que tenemos nosotros los cirujanos plásticos, donde manejamos pues, prácticamente todas las áreas corporales, y empieza uno a ver cómo con la medicina tradicional de pronto llegamos hasta cierto punto, pero la medicina alternativa hecha de una manera responsable por personas que sean especialistas en el tema, que tengan experiencia y lograr articular todo esto nos permite que los pacientes tengan unos mejores desenlaces, que sus procedimientos cuando están indicados obviamente tengan unas mejores condiciones, pero también cómo prepararlos para eso, Sí, señor. ¿cierto? Sí, y hay algo importante que cabe notar y es que hoy en día tenemos la fortuna de que se ha hecho investigación alrededor de eso. Entonces podemos tener varios artículos que nos demuestren cómo las diferentes o los diferentes tipos de medicina alternativa pueden integrarse alrededor de algo que nosotros llamamos aquí alopático, ¿sí? Vamos para entrar en contexto y para que se conozca bien, la medicina alternativa en realidad en Colombia es todo aquello que no está integrado dentro de una medicina tradicional en el país. Podemos, por ejemplo, ver en China, la medicina china está integrada dentro de su perfil y no es una alternativa, es algo que va dentro de su alopatía normal. Acá tenemos
200 medicinas distintas, 200 terapias diferentes. Trabajar oxigenoterapia, trabajar medicinas chinas que va a la acupuntura, reflexología, digitopuntura, bueno, entre otras. Podemos trabajar terapias neurales, podemos trabajar homotoxicología, homeopatía, campos magnéticos, bueno, alrededor de muchas cosas. Entonces, la ventaja, como le mencionaba, es que podemos encontrar muchos artículos y bien organizados, bien estructurados en revistas internacionales, en donde me permiten tener una base científica de decir, ok, tenemos pruebas en donde demuestran que sí podemos trabajar en pro, ¿sí? Con evidencias grado 2, grado 3, grado 4 más adelante, y la idea es que podamos también mostrar un par de artículos, hablemos de eso. Entonces, ya hacia el tema que usted mencionaba de la preparación, creo que es la parte más importante para mí del éxito de cualquier tipo de procedimiento, sea quirúrgico o no quirúrgico. ¿Por qué? Porque si uno aborda esa medicina y aborda esa parte integral, ¿sí? Esa parte holística que llamamos nosotros de la persona, vamos a identificar por qué la persona quiere llegar a realizarse un procedimiento. O sea, entonces ustedes más que nadie conocen y saben que alguien llega porque tiene una deficiencia de tipo específicamente estructural. Entonces está diciendo, no me gustan mis senos, no me gusta mi nariz, no me gustan mis cejas, se me caen los párpados, bueno, tengo un gordito. Pero detrás de eso, ¿qué va? ¿Sí? Entonces, me parece bien interesante que se conozca que podemos llegar a lograr que esto sea mucho más eficiente a la hora de realizarse el procedimiento. No es no hacérselo, es hacérselo de forma consciente y, como usted muy bien lo menciona, también con especialistas que conocen del tema. ¿Sí? Hoy en día existen demasiadas subramas profesionales que terminan generando procedimientos que uno dice, hay que tener cuidado con estas cosas, pues para eso se necesitan muchos años y pues conocemos de muchos casos en donde hay escándalos y bueno, y estas cosas que pueden generarlo. Entonces, para empezar, pienso que si logramos mirar la parte emocional, para mí la emocionalidad en una persona es una de las tres grandes ramas alrededor de cualquier tipo o de enfermedad o de padencia que tenga. La segunda es la parte ambiental y la tercera es la parte genética. Lo menciono así y los que me conocen saben que en mi consulta yo siempre les digo, hay un bombillo, hay un interruptor y hay un dedo que prende ese interruptor. Entonces el bombillo siempre es algo que está expresando. En este caso es un disconfort alrededor de algo que no me gusta en mi cuerpo. Pero detrás, ¿qué hay? Hay una falencia, hay una necesidad, hay una inseguridad, hay algo que me está generando eso. Entonces, ¿qué es el dedo? Las emociones. ¿Y qué son las emociones? Son herramientas que papá y mamá nos dieron en la vida para afrontar situaciones. ¿Yo qué busco? Escudriñar esas herramientas para que me quiten el dedo de ahí. Al quitar el dedo, lo que hace es permitir que trabajemos de una manera. Ustedes como cirujanos también trabajan, entonces el resultado se vuelve mucho más eficiente porque la persona dice, sí, esto era lo que estaba buscando, pero se me convirtió en una herramienta para saciar o solventar mi necesidad. Entonces, esa primera parte es bien importante, el detectar qué es lo que está pasando. La parte genética y ambiental, pues ya uno la maneja, epigenética en el modelo de manejar todo lo que está haciendo que active esos genes, ¿sí? Estilo de vida, alimentación, se puede trabajar con medicamentos de origen, por ejemplo, hoy en día se está trabajando mucho adaptógenos, ¿sí? Antioxidantes en altas cantidades, que también hacen que la cirugía sea, digamos, un éxito, ¿sí? O cualquier procedimiento sea un éxito porque bajamos, modulamos inflamación, no quitamos inflamación, mejoramos la cicatrización, mejoramos la estética de la cicatrización y pues vamos alrededor de todo eso. Eso es bien, bien, bien interesante. No, y eso es súper clave porque, claro, esa parte emocional que muchas veces no se expresa en la consulta y digamos, claro, ya llegan los pacientes con algo específico. No sé, me quiero modificar lo que sea, la zona del cuerpo que yo me quiera modificar como paciente. Pero a veces detrás de eso no se explora o los pacientes no lo manifiestan, ¿cierto? Y obviamente pues ellos llegan específicamente con algo. Sí. Hay pacientes incluso que llegan con revistas, con fotos, quiero estar así, quiero esto, y es explicarles muy bien lo que yo hago en la consulta, es que cada persona es diferente, ¿cierto? No solamente en su genética, en su estructura corporal, sino lo que decía Orlando es, claro, toda esa parte ambiental, toda esa parte de relación
cómo veo yo y cómo me enfoco hacia lo que quiero, Sí, ¿sí? sí, Y por qué me la estoy haciendo. sí. Digamos que eso es una parte que toca explorarlo muy bien en pacientes que no tengan muy claro por qué también se lo están haciendo, porque a veces llegan por, no, no sé, o llegan pacientes que me dicen, ¿usted qué me haría? Y yo les digo, no, no, no. O sea, yo, digamos, en el buen sentido, tengo la capacidad del conocimiento para modificar cualquier área corporal. Claro, volverla simétrica, Sí, hermosa, brillante, claro, pero pero esa no es la tiene idea, necesidad. ¿sí? ¿Qué es lo que tú piensas y Sí, qué hay detrás de eso? sí, ¿Cierto? Y esa parte, pues obviamente es una parte emocional que debe evaluarse muy bien, sí, que debe tenerse en cuenta. Lo otro ya son los pacientes que, por ejemplo, tienen claro, ¿sí? Ya es un paciente que se va a operar y en el preoperatorio sienten algunos episodios de ansiedad, que lo considero yo que es normal, ¿sí? sí. No son patologías de trastornos de ansiedad o cosas que ya maneja pues, la psiquiatría, sino que esos pacientes, y es normal tener el miedo a un procedimiento, Sí, 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 por sí, sí, sí. todo lo que implica, por lo que se escucha, por lo que se ve, por ya como estamos en redes, entonces claro, ven una cirugía, por ejemplo, una osteotomía de la nariz, entonces claro, está uno con un cincel y con un martillo y se imagina que les va, no sé, Sí, a pegar en el cerebro, digamos, claro, eso genera miedo y eso es bueno también tenerlo en cuenta en el preoperatorio y en el posoperatorio, porque hay pacientes que el temor se aumenta o tiene un pico en el posoperatorio. Y esa parte, dentro de lo que hablamos de la medicina integrativa, es muy bueno tenerlo, porque eso también nos ayuda de una manera u otra a manejar la inflamación, que es lo que hemos hablado de las diferentes áreas de la parte neurológica, de la parte endocrina, de la parte inmunológica, cómo esos sistemas están integrados. sí, sí, y da lo que daba es no solamente el mejor resultado, sino también que el paciente se sienta contento con lo que quiere hacerse a él, no con lo que le terminan realizando. Entonces, es bien interesante cómo la medicina alternativa puede abordar ese campo, ¿sí? Esa parte emocional previa, porque también se ha demostrado que tiene la capacidad de aumentar el cortisol, tiene la capacidad de generar una respuesta inflamatoria, tiene la capacidad de generar más radicales libres y eso disminuir la cicatrización. Entonces, lo que usted menciona, esa ansiedad previa, que es normal, no es sedarlo para no estar, sino entender que esas personas que ya tienen claridad o no tienen claridad, tienen temor o no tienen temor, de todas maneras están expuestos a algo previo a una cirugía. No, se me presentó que un familiar se enfermó, se me presentó que algo. Entonces, si podemos modular y llegar en un estado mucho más centrado o equilibrado, podemos hacer que el paciente mejore. ¿Qué herramientas tenemos, por ejemplo, para eso? Tenemos, por ejemplo, la fitoterapia o también la llaman naturoterapia, que es utilizar plantas. Pero pues, hoy en día usted puede conseguir valeriana, pasiflora, toronjil en Lo cualquier que quiera. parte, en cualquier lugar. Es importante tener claridad de qué producto es, que tenga un registro en INVIMA, que sea de un laboratorio reconocido, para que podamos tener también una dosificación específica a la hora de trabajar. No, no estoy diciendo que eh, la parte ancestral o la parte de conocimiento ancestral no sea válida, es muy válida porque hoy en día con toda la tecnología y los estudios que estamos realizando nos estamos dando cuenta, mire, algo curioso, un dato curioso, ahí le suelto que ¿por qué la valletilla roja en los niños no le da la gripa? Entonces hoy en día conocemos que de todas maneras todo lo que genera la cromoterapia, que es otra alternativa, que es todo lo que genera el color rojo alrededor de ese paso infrarrojo en el cuerpo, en medicina china dicen que el rojo es calor y el calor representa algo que quita el frío que genera los procesos virales. Entonces ya uno dice, ya entiendo por qué puedo yo utilizar una valletilla roja en un niño para que me disminuya los procesos virales. No es que sea en su totalidad Sí, la panacea no y no le voy a cambiamos. proteger, no voy a usar tapabocas, no voy a lavar manos, no. Pero se ha descubierto eso y la ventaja es que hemos podido organizarlo y estructurarlo de una manera un poco más científica para darle esa herramienta a la persona. Entonces, la fitoterapia existe en muchas plantas. ¿Sí? Para no alargarme mucho, por ejemplo, existen 3 grupos de plantas que generan potencia. Entonces, la gente desconoce 2 cosas y es, una, que hay plantas hipnóticas y hay plantas sedantes. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La hipnótica es la planta que le permite a usted dormir. ¿Sí? Entonces, la lechuga
duerme el toronjil, duerme el sidrón, pero hay de alta, mediana y baja potencia, ¿sí? Las de mediana potencia, esas primeras son de baja potencia. La de mediana potencia es la pasiflora, la valeriana, ¿sí? La de alta potencia hay una planta que se llama amanzatoros. Ya el nombre lo dice. Ya, Sí, justísimo ahí está. oligonoide se Sí. llama, pero es amanzatoros. Entonces, dependiendo la dosis, yo o lo duermo o lo cedo, y sedar es relajar, tranquilizar. Por eso yo puedo tomarme una valeriana y estar tranquilo, pero me puedo tomar mucha valeriana y quedarme dormido. Por eso también es importante que alguien tenga la presencia y la claridad de lo que se puede hacer. Doctor, ¿puedo hacérmela en la casa? Sí, puede hacerse, coger valeriana y hacer una infusión, pero también hay que tener presente qué parte de la planta vas a usar para no generar un efecto secundario o generar un proceso. ¿Sí? Se dice que es que todo lo que no me hace mal me hace bien, y en medicina alternativa no es así. Uno puede generar alteraciones, no de muerte. Me va a envenenar, me va a tomar una pasiflora y me va a suicidar. No, Sí. no se hace. Pero sí puede generar una alteración de somnolencia, pérdida un poquitico de la estabilidad, generar un proceso de ansiedad asociado a una taquicardia asociado a una valeriana. Claro, y en un posoperatorio, digamos, si lo estoy preparando, si estoy en el pre, Sí. pero yo no puedo continuar eso de la misma manera en el post, porque son condiciones diferentes, porque además va a tener otros medicamentos que Sí, son analgésicos y tiene indicado de pronto, no siempre un antibiótico o sí. algún otro tipo de medicamentos, las interacciones que eso pueda generar. Correcto. Y lo que hablábamos tras cámaras, sí es lo que se puede realizar, lo que se puede utilizar durante, ¿no? Tener en cuenta que lo que le decía, la fitoterapia también hay que tenerla muy presente, porque hay algunas plantas que son antiagregantes, anticoagulantes, son sedantes. Entonces, si voy a interactuar, ¿sí? Por ejemplo, hay plantas de alta potencia que usted no puede mezclar, o no puede, no, sí puede, pero no se recomienda mezclarlas alrededor de los opioides o los sedantes de síntesis química, ¿sí? Entonces, meterle una trazodona con una dosis alta de pasiflora no es recomendable, porque puede ser sinérgico y aumentar la depresión respiratoria. Entonces uno dice, no, voy a una anestesia y el loco viene tomándose litros de pasiflora o litros. Es mejor tener claridad y poder suspender antes ciertos medicamentos. Hablábamos de la homeopatía, que es muy segura, no genera efectos secundarios, pero sí puedo generar efectos en el cuerpo benéficos o incómodos, más no dañinos o alguna otra cosa, pero que en mi experiencia sí me he dado cuenta que es mejor suspender 2, 3 días antes de cualquier tipo de procedimiento, ¿sí? Claro, Quirúrgico de todo tipo. incluso hay artículos publicados en revistas científicas serias, tanto de cirugía plástica como de anestesia, por ejemplo, en el que se recomienda suspender cierto tipo de Sí. medicamentos, o no medicamentos, sino complementos que vienen tomando muchas personas. Es frecuente que estén tomando, por ejemplo, ginkgo biloba, Sí, glucosamina, si tienen alguna cosa las articular, mismas vitaminas. omega 3 que tanto se ha, digamos, publicitado de los beneficios que tienen los omega por X y Y circunstancia. Bueno, una cantidad de complementos que muchas veces los pacientes no lo consideran como medicamentos porque no son como tal medicamentos, ¿cierto? Pero claro, eso genera unos efectos, y por eso incluso recomendamos, tanto los cirujanos como los anestesiólogos, unas 2, 3 semanas antes suspender ese tipo de Suplementos o sustancias o de medicamentos. suplementos o medicamentos, porque nos pueden aumentar el riesgo de la cirugía de sangrado o de otras cosas o interacciones con medicamentos. Sí, Y eso, digamos, no quiero decir que estén mal que lo estén tomando, pero sí, para una cirugía es súper importante que sepan que no lo pueden tomar, lo pueden retomar, obviamente bajo la guía ya nuestra en el posoperatorio, y las otras sustancias o los otros complementos que se pueden dar en el posoperatorio, ¿cierto? sí, Porque tenemos también otros que nos pueden ayudar a modular sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria. La sí. inflamación es normal y es un proceso fisiológico que se da en el cuerpo por una cantidad de células, pero uno no quiere ni que se magnifique ni tampoco eliminar, porque la inflamación hasta cierto nivel Correcto. es buena. Correcto, sí, y eso sí lo modulamos mucho nosotros, y es esa inmunomodulación y esa modulación de la inflamación. Antes se consideraba que la inflamación se tenía que eliminar para poder mejorar, y se nota que, siempre doy un ejemplo, hay un dedito, me machuqué, se me inflamó, la inflamación es lo que me va a reparar el dedo. El problema es Exacto. cuando se me perpetúa en el tiempo, que es cuando genera alteraciones ya, que un cáncer es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Que no mejora.
Entonces, en cierta medida, ¿no? Pero lo que hacemos es modular esa inflamación, es repara, termina y desinflama. Listo, corrige. Eso ustedes lo manejan mucho en la cicatrización. No conozco mucho del tema en ese sentido, pero nosotros trabajamos y ayudamos mucho en la cicatrización también, que es otro tema que también me parece súper interesante trabajar. Y es eso, es poder identificar qué alteraciones tiene, por ejemplo, una cicatriz, ¿sí? Entonces, para nosotros, las cicatrices se llama un campo interferente. ¿Qué es un campo interferente? Pensemos que tenemos una vía y en la vía tumbamos un puente y la vía se corta. Cuando se entra con una herida, una lesión o una cirugía, se corta ese puente. Esos puentes en medicina tradicional china y en medicina digamos, actual, en bioregulación, en sintergética y en otras cosas, que son otro tipo de medicinas alternativas, se identifica y se crea, se considera que el cuerpo debe estar en una simetría en todo sentido. Y eso lo que hace es generar un desbalance en el proceso energético del cuerpo. Entonces, para no enredar tanto la pita, es decir, lo que hacemos es volver a conectar esos puntos y eso uno lo ve en la respuesta de la cicatrización. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con terapia neural, cuando uno trabaja con homeopatía, con homotoxicología, que existen muchos laboratorios que muchos los llaman medicina alemana, ¿sí? Que tiene que ver porque fue creada ya, se ve que la cicatrización empieza a mejorar, pero muchos de los procesos alrededor, la persona puede en una cesárea quedar con procesos o problemas urinarios, se le inflaman las piernas, puede quedar con sangrados a pesar de la cirugía, y uno empieza a darse cuenta que, y procesos emocionales de fondo, ¿no? Eso es un complejo holístico impresionante. Y cuando uno ve que esa cicatriz empieza a desaparecer, significa que el cuerpo empezó a reparar, reactivó, reestimuló, organizó toda la parte de elastina, colágeno, disminuyó la fibrosis, cambió el color, los melanocitos se organizaron. Y en nuestro sentido, que es no tan estético, nos da un pie de decir, esto está generando una reconexión y el cuerpo volvió a no sentir esa lesión que fue la agresión por X o Y razón. ¿Listo? Entonces es bien interesante. Lo otro que quería era evaluar, porque estaba precisamente revisando que ahorita traía un par de artículos bien interesantes que habíamos visto precisamente en la parte de publicaciones en revistas internacionales y más las busqué en la parte de cirugía plástica y reconstructiva, que es la eficacia, por ejemplo, del árnica, ¿sí? En la recuperación postoperatoria, ¿sí? Entonces, eso es una parte de la fitoterapia, ¿sí? Y como el árnica es una planta que es tóxica. Entonces la gente va a decir, pero yo me tomo árnica. No, no puedo tomar árnica porque si no genero una hipercoagulabilidad, el daño un es daño severo. hepático y Sí, es eso severísimo. es. Pero entonces, porque a mí me dieron árnica, se puede trabajar como homeopatía. Y a la hora del posoperatorio, estos son ensayos, una revisión sistemática de ensayos O sea, claro, o sea, controlados. eso tiene un soporte epidemiológico porque hay artículos con revisiones sistemáticas, Sí, hay artículos metaanálisis. con metaanálisis, que eso tiene, pues en el campo de la medicina tienen una gran validez desde el punto de vista de las publicaciones y que Sí. es importante cómo se ve esa medicina integrativa en todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos que entrando en materia de lo de la parte del árnica, hicieron una evaluación entre el uso del árnica comparado con placebo en revisiones sistemáticas y comparado con otros componentes y se dieron cuenta que en realidad la planta tiene un proceso por sus subproductos, ¿sí? De química que hacen que funcione de una manera que module la inflamación, que era lo que estábamos hablando ahora. Entonces, hay que entender que la planta es benéfica, sí, que la planta puede ser dañina si no se conoce tan bien, pero que si se utiliza de una forma adecuada, podemos mejorar ese proceso posoperatorio de inflamación general, corporal, tomándola en homeopatía, en homotoxicología, que son diluciones en donde no tiene en la teoría real no tiene materia, sino es un componente más energético, pero también tenemos la capacidad de utilizarlo. Es muy conocido la crema de árnica, utilizar medicina ancestral, los emplastros que son coger la planta, meterla en alcohol, agua caliente, ponérsela en la zona, ¿sí? Pero que hoy en día ya se industrializa, se puede utilizar cremas, se puede utilizar otros componentes que nos ayuden a mejorar eso. Entonces, esas herramientas se vuelven algo muy valioso para la recuperación. No, y yo lo veo. O sea, yo llevo ya varios años utilizando medicamentos de homotoxicología y Ok. homeopatía
y obviamente algunos guiados aquí por Orlando y con las recomendaciones para hacerlo de una manera muy seria. No es mi especialidad, pero obviamente pues por eso me apoyo en eso y sí veo la diferencia, por ejemplo, en pacientes que por X o Y circunstancia no los toman. Ujú. Se me olvidó, estaba concentrado en la cirugía y se me olvidó que eso era y me concentré fue en los otros. eh, no los conseguí por X o Y circunstancia. eh, y sí veo los procesos inflamatorios diferentes. Obviamente, cada persona responde diferente a un Diferente. estímulo, Sí, ¿sí? esto es muy individual, Hay pacientes absolutamente que individual. la misma cirugía, la misma técnica funciona diferente y el posoperatorio va diferente. Sí, Algunos tienen más edema, más inflamación, otros tienen más equimosis, que son los morados, que pues para que la gente que no entiende los términos médicos, que salen después de una cirugía, algunos los tienen haciendo procedimientos muy similares, sí. pero también en ese común, digamos, o en esa diferencia que hay algunas características cuando no toman los medicamentos o esas recomendaciones, sí veo la diferencia, más inflamación. En pacientes, por ejemplo, que tienen morados de X o Y cirugía por una liposucción, una mamoplastia, una rino, y el utilizar esas cremas, por ejemplo, sí veo yo la diferencia porque la disminución de eso o la Sí, recuperación, el tiempo es mucho más corto. sí. Y mire que hay otra cosa interesante en lo que usted menciona y es, no nos hemos dado cuenta, pero muchos de los medicamentos de síntesis química están basados en la medicina alternativa, en la fitoterapia, ¿sí? Por ejemplo, vámonos no muy lejos, y el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que es la ASA, el azawin, la aspirineta, lo que llaman de diferentes maneras, viene de una planta que se llama el sauce y sacan el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Obviamente lo industrializan, lo sintetizan y lo vuelven, pero sale de una planta. Hablábamos de ciertas cremas que tienen base de planta, ¿sí? Para no dar marcas, ¿sí? Pero que tienen y están basadas en crema, pero son de origen químico, ¿sí? O sea, químico me refiero a, o más bien de laboratorios muy reconocidos, industrializados, en donde terminan adicionando esos componentes. Si la gente le causa curiosidad, por ejemplo, también evaluemos muchos de los cosméticos. Si la gente mira, tiene vitamina D, tiene vitamina E. La vitamina D, ustedes miran los ingredientes y dice tocoferol. Dicen, no, pucha, ¿qué es eso? No se dan cuenta que tiene eso. Retinol, ¿sí? El uso hoy en día del ácido retinoico que viene de la vitamina, el resveratrol, que también se trabaja mucho como antioxidante, que no se sabe, pero viene de un subproducto que es el de la uva, ¿sí? Entonces esas cosas son bien interesantes conocerlas porque hoy en día se está implementando e integrando dentro del común, ¿sí? Tienen un montón de vitaminas hasta el champú, ¿sí? Pero también en la parte de salud y en los medicamentos se generan muy buenas interacciones alrededor de las plantas que uno no ve y no se da cuenta. No estoy diciendo que el consumo de medicamentos de síntesis química sean malos o buenos, no quiero meterme en ese campo, pero que hay que ser muy responsables tanto como se menciona en la síntesis química como la de las plantas, ¿eh? Hay que tener cuidado con el boom de ciertos medicamentos, por ejemplo. Entonces se está trabajando, por ejemplo, la ashwagandha. Se está trabajando hoy en día el NAD, ¿sí? El NAD, que es un componente dentro de, no nos vamos a enredar, pero muy bien los dos lo conocemos, que es una cadenita en donde del azúcar la pasamos a energía y ahí hay unos elementos que terminan transformando eso, que se ha podido sintetizar y sacar algo muy específico para poder generar ese efecto antioxidante, ese rejuvenecimiento que lo hace, ese aumento en la producción de energía que hoy en día nosotros en deportes lo trabajamos, que hoy en día ustedes en la parte de estética también lo están viendo y es ese proceso de disminución de la velocidad de envejecimiento del cuerpo. Pero también hay que ser responsables porque son furores, son momentos, son modas y pues tenemos que analizar y tener estudios muy claros y específicos de decir, oiga, si está bien, no está bien, tenemos efectos secundarios, no tenemos efectos secundarios, en pro de no generar una alteración alrededor de lo que veníamos hablando del una falsa expectativa, ¿sí? Y ya, digamos, como para cerrarle un poco el tema en la parte de la preparación de los pacientes y que vamos muy específicamente alrededor de esa falencia que tienen en cualquier tipo de procedimiento, para mí es bien importante identificar qué podemos trabajar alrededor de por qué esa persona
quiere y tiene la necesidad de realizarse ese procedimiento, no es evitar el no realizarlo. Hay procesos en donde no se pueden, y usted muy bien lo sabe, realizar por X o Y problemas físicos o fisiológicos de la persona, pero también es decir, bueno, ¿tengo yo alguna limitación emocional, física, mental, espiritual? Lograr resolver eso, lograr darle esa herramienta y trabajar esa cirugía plástica como algo, como una herramienta adicional para el pro, que es mejorar su estado físico y su felicidad en general, ¿no? Entonces, eh, pues en su experiencia, y ahí como que invierto un poquitico esto, es, creo que usted ha visto también muchos casos en donde en realidad la persona queda satisfecha con el procedimiento, pero de fondo uno nota que la persona trae una carga adicional, ¿no? Claro, claro, eso es un enfoque, lo que hablábamos ahorita, holístico, Sí. ¿sí? Es la parte social, digamos, de su pareja también, cómo está involucrada en eso, Sí. ¿cierto? Eso genera una carga emocional también, tanto si quiere o porque no quiera, ¿sí? Digamos, eso hay un espectro muy grande y para no entrar en otro campo, Sí, 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 pero sí. esa parte emocional es súper clave, Y ustedes manejan muchas emociones. claro. Es que Tanto la van, parte física es una parte, es una expresión interna de lo que la persona siente, ¿no? claro, y si la persona no tiene claro o si su percepción corporal no es la adecuada, incluso hay momentos en los que es mejor decir, mira, resuelve esta parte primero emocional y mental y después en otro momento sí organizamos la cirugía porque ese es el paso más adelante. Ahorita tenemos que enfocarnos en eso. Y en eso es súper clave la preparación. Y también, Orlando, por ejemplo, otras terapias alternativas complementarias en el posoperatorio, ¿cierto? Ujú. Porque existe no solamente la parte de farmacología vegetal, Sí, sino, por ejemplo, la acupuntura, ¿cierto? Hay sí. pacientes que, por ejemplo, eh, hay pacientes que no creen, hay pacientes que sí creen. Yo creo firmemente porque eso se ha estudiado de manera muy responsable, ¿cierto? Y lo hablábamos también en una de nuestras charlas acerca de la acupuntura, por ejemplo, Sí. qué beneficio puede traer en un paciente en el perioperatorio. Sí, ya digamos que saliendo ya de esa parte emocional, miremos la parte ya más física y realmente fisiológica y de desarrollo, lo que usted menciona, la parte de las medicinas chinas, ¿listo? Porque la gente conoce la acupuntura y es una, ¿sí? Entonces, el poder trabajar con medicinas chinas, ¿cuáles llamamos? La acupuntura, la auriculoterapia, la digitopuntura, la electroacupuntura, la craniopuntura, nos ayudan a mejorar también una respuesta en el organismo. Entonces, hace muchos años se conocía las medicinas tradicionales chinas como una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Es algo que se cree que tiene un conocimiento científico, pero no se ha identificado todavía cuál es la teoría real y entonces no la catalogan como una ciencia. Ya hace varios años, un médico español logró hacer la investigación real de por qué una aguja, que la gente dice, pero ¿cómo así que una aguja puesta ahí 15 minuticos no tiene medicamento, me va a generar una respuesta, me quita un dolor, me mejora una cicatriz, me cambia cosas? Puede cambiar eso, ¿sí? Entonces hizo todo el análisis y se dio cuenta que cuando usted mete una aguja, él genera una respuesta que llega a su cerebro. Es impresionante cómo los chinos tenían el conocimiento sin tenerlo de esos canales que nosotros llamamos canales acupunturales, pero que en cierta medida genera un canal nervioso en donde su cerebro hace una respuesta alrededor de una inyección, de una punción. No es una inyección, sino una punción. Y eso hace que su cerebro tenga 4 respuestas. Una respuesta inmunológica, porque de todas maneras estoy perforando piel, estoy generando un estímulo alrededor de una lesión, ¿sí?, que está entrando por debajo del tejido y él necesita protegerse. Entonces genera una reacción inmunológica. Segundo, una respuesta endocrinológica. Necesito estimular todo ese proceso también de reparación y de respuesta humoral alrededor de lo que quiero en la zona. La tercera, que es la neurológica, es una señal directa al cerebro. Y la cuarta es la psicológica, que también hace una respuesta en los precursores de endorfinas, dopamina, serotonina alrededor del cerebro. Entonces, ¿por qué funciona? Porque ellos se dieron cuenta que hay ciertos puntos en el cuerpo que terminan siendo un mapa en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Si yo pincho acá, en mi cerebro me está representando en mi cerebro un órgano. Entonces, él hace una respuesta no directa al punto, sino directa al órgano que me está señalizando.
Entonces el mejor ejemplo es si yo prendo el taco número 2 de la caja de tacos, me prendió la sala, ¿sí? Pero no estoy tocando la sala, estoy tocando es el que me lleva la luz a la sala. Entonces esa respuesta nos generó esa mejoría en la modulación de la inflamación, en el estímulo que se tiene para mejorar también la producción de colágeno, la producción de elastina, la regulación de la fibrosis, el mismo edema, el manejo de los linfáticos, que es toda esa vía chiquitica de líquido que tiene el cuerpo aparte de las venas y las arterias que todo lo lleva hacia el riñón. Entonces eso en medicina tradicional china se vio y se ha visto que se tiene una respuesta bien importante alrededor de eso. Incluso hay estudios en los que se puede manejar las náuseas Sí, señor. con acupuntura. Tan Sí, es señor. así que incluso, y es tan seguro que en embarazadas se utiliza acupuntura para manejo de náuseas. Sí, precisamente O sea, tengo un artículo que se llama Integrative Medicine in Plastic Surgery, que también es un estudio de metaanálisis donde muestra varios grupos de elementos de fitoterapia y demás, pero ellos sí hablan muy específicamente lo que es la parte de la acupuntura en el manejo de las náuseas en En el posoperatorios, en peri y en posoperatorios. Entonces, pero también mencionan cómo hay un riesgo alrededor de una aguja, ¿no? Entonces, si lo que hablamos del principio, si no se hace de una forma responsable, usted puede generar una perforación. Usted puede generar un daño en un órgano. Usted puede, dependiendo de dónde ponga la aguja y cómo la ponga, ¿no? Puede hacer un neumotórax. Hay agujas que yo puedo poner alrededor del pecho. Hay agujas que yo puedo poner alrededor de mi cuello y puedo generar una lesión. Pero en realidad el estímulo que está generando es un estímulo neurológico también. O sea, estimula el vago dependiendo de dónde lo ponga y puedo disminuir esa sensación de náuseas. Ojo, la acupuntura mal puesta en una embarazada, por ejemplo, puedo generar un aborto. Entonces, no es tan deportivo el que, venga, es que yo tengo unas agujitas aquí, ven que vi en internet que me la puse aquí, esto me mejoró las pilas porque no sabemos qué trabajamos. Tampoco es de riesgo, cuidado, o sea, el 1,0001% genera alteraciones. Pero sí se puede trabajar mucho y no solo en eso, la ansiedad posoperatoria. Puntos específicos en algunos grupos Buenísimo. funcionales mejora la ansiedad del paciente, ¿sí? Sin necesidad de hacer una carga adicional de medicamentos, ¿sí? Lo que le decía, el edema posoperatorio. Puede trabajar unas zonas en riñón que hace que, no pegándole el riñón, no, sino en zonas de canales que uno dice, puedo ayudar que el paciente drene y mejore de contención de sangre, ¿sí? Entonces uno puede ayudar a que el cuerpo con unas agujitas no generen esos moradotes que se generan alrededor de los procedimientos y el cuerpo pueda metabolizar de una manera y disminuir los tiempos de recuperación en una forma mucho más eficiente, ¿sí? Entonces hay un amplio uso, ¿sí? Fuera de estos, por ejemplo, los campos magnéticos, que dice la gente, los imanes, pero imanes bien estandarizados con unas capacidades específicas también ayudan a regenerar tejido o a disminuir inflamación. Un postoperatorio en un campo magnético disminuye todo ese proceso inflamatorio generalizado, ¿sí? El barrido, uno dice, trabajemos específicamente con, o no quiero esos químicos en mi cuerpo, porque mucha gente dice, no, es que una anestesia, yo soy tan natural que no la logro y entonces eso es un químico y quiero... Al ser integrativos, yo pienso que hay que utilizarse ciertos elementos como analgésicos, antiinflamatorios, hay que ser muy responsable, antibióticos, ¿sí? En donde a veces ciertos procedimientos dejan drenes, ustedes cosas que uno dice, pucha, no voy a decirte que no lo uses. Tengo herramientas al lado de la medicina alternativa, sí, complementémoslas, usémoslas, ¿sí? Pero seamos responsables a la hora del uso de esas medicinas en pro también de recuperarlo mucho más rápido al paciente. Entonces, en los peri y posoperatorios me parece que es una gran herramienta no farmacológica que el paciente también le permite detoxificar, limpiar, drenar, disminuir los efectos secundarios. En anestesia, dependiendo del tipo de anestesia, el tipo de bloqueo, lo que se genere, el dolor, ¿sí? El dolor es impresionante cómo una acupuntura bien puesta puede manejar el dolor, como un medicamento fitoterapéutico, un medicamento homeopático, una terapia neural, que no hemos hablado mucho de eso, pero que es el uso en realidad de medicamentos, o medicamento no, de un medicamento
que uno lo puede conjugar y hacer una cosa que se llama descodificación, o puede hacer una cosa que se llama biopuntura, que es utilizar homeopatía más terapia neural en pro de mejorar el color de la cicatriz, en desaparecer la cicatriz. No la desaparece por completo, sería una falsedad decirlo, pero que su cuerpo tenga la capacidad de recuperar muy Y rápidamente. mejor el aspecto. Y Sí, esto es súper importante porque, volviendo a lo que estábamos hablando al inicio, es generar ese complemento, esa medicina integrativa, que eso ya está escrito en artículos, eso no lo sí, estamos inventando. Hay sí, artículos que ya hablan de medicina integrativa y en cirugía plástica. sí, Entonces, es traer un contenido que nos permita expresar cómo toda esa ciencia o todo ese conocimiento científico ujú, lo podemos potenciar para nuestros pacientes. Y pues muchas gracias, Orlando, por pues, la ayuda con los pacientes, porque no, definitivamente hace la diferencia tanto antes como después de la cirugía. Aclaramos que esto es una charla, es un conversatorio. En sí, ningún momento se trata de dar una dar una fórmula receta. ni dar una receta, pero es mostrarle a las personas y a los pacientes cómo hacemos un manejo holístico y cómo pueden llevar de la mejor manera todo el proceso alrededor de la cirugía. Sí. Y bueno, en otro momento hablaremos de la parte cuando ya no son quirúrgicos, que es súper importante también tenerlo en cuenta en esta medicina integrativa. Sí, 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 no, gracias, Doc, a usted por invitarme, por poder permitir dar este conocimiento que tengo alrededor de los años, alrededor de esta medicina y alrededor de la cirugía plástica, que es algo tan bonito, no solamente en lo estético, sino en lo reconstructivo. Por ejemplo, esas secuelas que pueden quedar alrededor, ya para no alargarme, pero todo lo que se puede manejar. Y lo que usted menciona, estos son herramientas, herramientas, no son hechos fijos y absolutos de lo que se puede realizar. Existimos muchos colegas que trabajamos esto y podemos dar esas herramientas en pro de que esa persona mejore su estado de salud, ¿sí? Para mí, yo pienso que, para cerrar, es la felicidad o el secreto de la vida es saberse levantar, digo yo. Y es mirar cómo puedo yo tener esa herramienta para levantarme de una caída. No es no caerse, porque nos vamos a caer siempre en alguna manera. El mejor ejemplo es cuando nuestras mamás nos enseñaron a caminar. Nos podemos tropezar, pero sabemos levantar. Claro. Entonces, para que esto pueda ser algo que realmente funcione, tenemos que abordar todo alrededor de todas las medicinas, pero volverlo algo como una herramienta y no volverlo algo como una verdad, que no la tenemos ninguno. Y no, muchas gracias, muy contento de poder participar y generar un poco más de ciencia alrededor de esto y como lo menciona, simplemente como una conversación de amigos alrededor de algo que no queremos generar receta ni generar verdades, sino que la gente tenga un conocimiento más amplio de las verdades y un poco los mitos alrededor de la cirugía y la medicina alternativa en conjunto, ¿no? Que pueden ser muy sinérgicos. Así es, Bueno, porque lo hemos vivido. sí, Muchas señor. gracias, Orlando. A usted, Nido, muchas gracias.